Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me excluyó de su fiesta por no ser rica. Su prometido dependía de mi esposo para todo. Mi hermana menor es la reina de la hipocresía. Si la conocieras superficialmente, pensarías que es la persona más dulce del mundo, pero yo, que crecí con ella, sé exactamente cómo es en realidad. He visto su verdadera personalidad más veces de las que puedo contar. Nuestra familia era de clase trabajadora, y no teníamos mucho dinero. Como otros niños de familias con pocos recursos, tuvimos que adaptarnos a vivir con lo mínimo. Compartíamos una cobija en los inviernos fríos, a veces nos íbamos a dormir sin cenar, y toda nuestra ropa era de segunda mano. Nuestra casa estaba en mal estado, con un techo que dejaba pasar la lluvia y pisos que hacían ruido al caminar. Tanto mi hermana como yo odiábamos vivir así. Sin embargo, cada una manejó la situación de manera muy diferente. Yo decidí concentrarme en estudiar mucho para salir adelante. Me esforcé tanto que logré ganar una beca para ir a una universidad muy buena, algo que en ese momento parecía imposible. Gracias a esa oportunidad, pude estudiar y conseguir un buen trabajo que me paga bien. Cuando ya tenía una vida estable, quise ayudar a mis padres. Ellos habían sacrificado tanto por nosotras, que me pareció justo ayudarlos a mudarse de esa casa vieja a un lugar mejor. Mi hermana, en cambio, eligió un camino totalmente distinto. Mientras yo me concentraba en trabajar duro y valerme por mí misma, ella prefirió usar su belleza y astucia para conseguir lo que quería, especialmente cuando se trataba de hombres. Siempre ha estado en una relación tras otra, como si no pudiera estar sola ni un momento. Su táctica es simple pero efectiva. Encuentra a un hombre que pueda darle lo que quiere, ya sea dinero, cosas caras o un lugar donde vivir. Se ha vuelto experta en conseguir todo a través de sus parejas. Nunca la he visto preocuparse por pagar sus cuentas o por su próxima comida, porque siempre tiene a alguien que se encarga de eso. Su última relación fue con un rapero que no solo pagaba todas sus cuentas, sino que también le compraba zapatos y ropa de marca carísima, y hasta la dejaba vivir gratis en su casa. Parecía tener todo lo que quería, pero como siempre pasa con sus relaciones, todo terminó mal. El rapero la descubrió engañándolo con uno de sus empleados. Se puso furioso, y cuando todo se vino abajo, mi hermana hizo lo de siempre, vino corriendo a pedirme ayuda. Llegó a mi casa muy alterada, pidiendo quedarse hasta que las cosas se calmaran después de su ruptura. Aunque me molestaba todo el drama que había causado, no pude decirle que no. Así es nuestra relación. Ella siempre viene a mí cuando tiene problemas y yo, como hermana mayor, nunca puedo negarme. Se quedó en mi casa por un mes, escondida y evitando las consecuencias de su último drama. Durante ese tiempo, mi esposo dejó muy claro que no le gustaba la situación. Él conoce bien cómo es mi hermana y nunca le ha gustado su estilo de vida lleno de problemas. Pero sabe que es mejor no discutir conmigo cuando se trata de ayudarla. Lo aguanta en silencio porque sabe que tengo debilidad por ella, a pesar de todos sus dramas. Uno pensaría que después de todas las veces que ha venido a pedirme ayuda, al menos me mostraría algo de agradecimiento, pero no. Mi hermana siempre ha estado celosa de mí. Parece que me guarda rencor. Es como si no soportara que mi vida sea mejor que la suya. También odia que encontré un esposo tan bueno y fiel. Me ha dicho directamente que le parece injusto que yo viva tan cómodamente sin preocuparme por el dinero. Lo que no entiende es que trabajé muy duro para llegar donde estoy. Le molesta escuchar sobre los viajes elegantes que mi esposo y yo hacemos cada año, y siempre me recuerda que cree que no me merezco nada de esto. Para que entiendas mejor, mi esposo viene de una familia con mucho dinero, aunque nunca lo imaginarías al verlo. Nos conocimos en una conferencia donde él era uno de los oradores. En ese momento, no tenía idea de lo rico que era. Se ve tan sencillo y humilde, que eso fue lo que me atrajo de él. No presume de su dinero, no usa ropa de marca, ni tiene carros lujosos o relojes caros. Una vez me dijo que presumir no era lo suyo, y esa forma de ser fue parte de lo que me hizo enamorarme de él. Cuando nuestra relación se volvió seria, me di cuenta de cuánto dinero tenía realmente. Además de la fortuna de su familia, él había construido la suya propia trabajando duro y tomando buenas decisiones. Incluso después de casarme con él, hemos tenido cuidado de no hacer obvio su dinero frente a mi familia. Sí, nos mudamos a una casa más grande, pero mantuvimos el resto de nuestra vida discreta, excepto por ayudar a mis padres y ocasionalmente a mi hermana cuando realmente lo necesitan. Casi nunca hablamos de dinero ni hacemos evidente nuestra situación económica. Mi esposo cree en vivir de manera sencilla, y yo respeto eso. También lo hacemos porque sé cómo reaccionaría a alguien como mi hermana. Ya se siente con derecho a que la ayudemos, y si supiera realmente cuánto dinero tiene mi esposo, probablemente nos vería como su plan de respaldo. Después de que terminó con el rapero, pensé que mi hermana se tomaría un tiempo para reflexionar y quizás estar soltera por un rato, pero no.
Como siempre, rápidamente encontró otro hombre. Esta vez, sin embargo, las cosas parecían diferentes, al menos al principio. Su nuevo novio, James, era gerente de cuentas senior en su empresa. Alguien que había construido una buena carrera y le iba muy bien. Al principio, siendo honesta, pensé que solo era un rebote. Alguien temporal hasta su próxima conquista. Pero mi hermana nos sorprendió a todos al tomárselo en serio. No paraba de hablar de su carro deportivo y sus padres ricos. Un día, nos invitó a mis padres y a mí a almorzar con James para conocerlo formalmente. Durante este almuerzo, reveló que su decisión de estar con James no era solo por amor. Según ella, James era muy rico e importante, y ella quería asegurar su futuro atrapándolo. Fue muy directa sobre querer ser parte de su estilo de vida lujoso, y como si eso no fuera suficientemente malo, antes de que James llegara al almuerzo, nos dijo específicamente que no mencionáramos nada sobre nuestra pobreza en la infancia. Nos pidió que actuáramos como si viniéramos de una familia con dinero y posición social. Nos contó que le había mentido a James sobre nuestros orígenes, porque no quería que supiera lo pobres que éramos antes. También nos prohibió hablar de sus exnovios, y dijo que le había dicho a James que nunca había tenido otras relaciones. Me quedé horrorizada. Básicamente, le había mentido a James sobre todo. Y quería que mantuviéramos la mentira solo para poder casarse con este hombre rico. No quería mentirle a James, él merecía saber la verdad. Pero mi hermana insistió en que una vez que estuviera casada con él, le contaría todo. Hasta entonces, dijo que era su decisión. Odiaba la situación. Pero para evitar problemas me quedé callada. Durante el almuerzo con James, era obvio lo enamorado que estaba de mi hermana. Aunque solo llevaban 7 meses juntos, parecía totalmente dedicado a ella. Fue muy amable y respetuoso con mis padres y conmigo, y repetía constantemente cuánto quería casarse con ella. Mis padres, emocionados por el momento y probablemente ansiosos de que mi hermana por fin sentara cabeza, le dieron su bendición ahí mismo. Me sentí muy mal por él, porque no merecía que lo engañaran así. No pasó ni una semana antes de que anunciaran oficialmente su compromiso. Sí, lo oyes bien. Mi hermana, la que nunca duraba con nadie, estaba planeando casarse con este hombre. Al principio, quise creer que era un cambio verdadero. Tal vez había madurado, aprendido de sus errores y encontrado el amor verdadero con James. Estaba feliz por ella, de verdad lo estaba. Hasta me permití tener la esperanza de que esto podría ser un punto de cambio en su vida. Mi hermana parecía estar en las nubes con todo esto. Por primera vez, se veía realmente emocionada de empezar este nuevo capítulo en su vida. No perdió tiempo en planear su fiesta de compromiso, y nos invitó a mi esposo y a mí. Se suponía que sería un gran evento, y mi esposo, que aún no había conocido a James ni sabía qué esperar, tenía curiosidad por conocer finalmente al hombre que había cautivado a mi hermana. Cuando llegamos a la fiesta, quedó inmediatamente claro por qué mi hermana quería casarse con James. No había escatimado en gastos para la fiesta de compromiso. El lugar era precioso y el evento estaba perfectamente organizado. Había meseros profesionales vestidos formalmente, e incluso lugares asignados en mesas elegantes decoradas con arreglos florales. Todo era muy fino y lujoso. Mucho más elaborado de lo que esperaba. Al entrar, vi a mis padres sentados en una mesa cerca del centro del salón. Nos saludaron con mucho entusiasmo, pero antes de que pudiéramos ir hacia ellos, mi hermana nos detuvo. Nos paró en seco y nos dijo que nuestra mesa asignada no estaba cerca de nuestros padres. Luego, sin dar más explicaciones, nos llevó a mi esposo y a mí a una mesa escondida en un rincón alejado del salón. La mesa parecía aislada del resto de la fiesta, y estaba notablemente menos decorada que las otras. Nos indicó que nos sentáramos y nos informó que esa era nuestra mesa para toda la noche. Mi esposo y yo nos miramos confundidos. No entendía nada de esto. Mi esposo le preguntó a mi hermana por qué nos estaban sentando tan lejos de nuestros padres y de ella y James. Con un tono de desprecio, respondió bruscamente que solo quería gente rica sentada cerca de ella y la familia de James. Mi esposo y yo nos quedamos atónitos. Su explicación era tan insultante como ilógica. Los dos somos económicamente estables, y mi hermana lo sabía perfectamente bien, pero no se detuvo ahí. Sonriendo con desprecio, añadió que la familia de su prometido era más rica que cualquier persona que hubiera conocido. Y como no estábamos a su nivel, decidió que no merecíamos estar cerca de ellos. Sus palabras arrogantes y venenosas nos dejaron sin palabras, pero dejaron algo muy claro: quería humillarnos. Su comentario no solo era insultante, era cruel. Mi hermana básicamente estaba diciendo que mi esposo y yo éramos inferiores a ella y a la familia de su prometido en términos de dinero y posición social. Era como si dijera que no éramos lo suficientemente buenos para sentarnos más cerca porque no teníamos el nivel de prestigio o riqueza que ella creía que la familia de su prometido tenía.
La sonrisa en su cara mostraba que estaba disfrutando cada momento. Antes de que pudiera pensar qué responder, mi hermana se dio la vuelta para irse, creyendo que había ganado. Pero en ese momento apareció James. Parece que nos había visto hablando con ella y se acercó a saludarnos. James me saludó muy amablemente y luego miró a mi esposo. En cuanto lo vio, su cara se iluminó de sorpresa. «Vaya, es usted, señor Hamilton, ¿qué hace aquí?», dijo muy emocionado. Era obvio que conocía a mi esposo, y su reacción nos sorprendió tanto a mi hermana como a mí. Ella se quedó paralizada. Su sonrisa burlona desapareció, y se transformó en confusión mientras James seguía hablando con admiración. Miré a mi esposo, que estaba tranquilo pero parecía un poco divertido por cómo habían cambiado las cosas. No había conocido a James hasta esa noche, pero ahora parecía reconocerlo. Los dos se dieron la mano mientras mi esposo le explicaba a James que estaba casado conmigo. James se mostró gratamente sorprendido por esto y empezó a decir que no podía creer que iba a ser familia de alguien a quien había admirado durante tanto tiempo. Mi hermana, por otro lado, parecía estar pasando un muy mal momento. Era evidente que cualquier conexión que mi esposo tuviera con James era importante, y mi hermana no tenía ni idea. James luego se volteó hacia mi hermana y mencionó como si nada que su empresa había estado trabajando para la compañía de mi esposo durante años. De hecho, explicó que la empresa de mi esposo era uno de sus clientes más importantes. Y James y su equipo personalmente se encargaban de la cuenta. Se notaba orgulloso mientras explicaba lo frecuente que la empresa de mi esposo usaba sus servicios, claramente teniendo mucho respeto por mi esposo. En ese momento, mi hermana se puso pálida, y sus ojos se abrieron como platos. Acababa de darse cuenta de que minutos antes había estado menospreciándonos, diciendo con arrogancia que no éramos tan ricos o importantes como su prometido. Ahora enfrentaba la verdad de que su propio prometido trabajaba para la empresa de mi esposo. La satisfacción que sentí en ese momento fue increíble. Era como una broma perfecta del destino. Mi esposo se mantuvo tranquilo, pero pude notar que encontraba la ironía de la situación tan satisfactoria como yo. James, que parecía no notar la tensión, entonces nos preguntó directamente, ¿por qué están sentados tan lejos de todos nosotros? Miré a mi hermana, que parecía aterrada de que fuéramos a delatarla y, sin dudarlo, le dije a James la verdad. Bueno, así es como mi hermana quería que nos sentáramos. James pareció genuinamente confundido. Se volteó hacia mi hermana, preocupado, y preguntó, ¿por qué harías que tu propia hermana y su esposo se sentaran hasta acá? Mi hermana estaba blanca como un papel. Tartamudeó, obviamente tomada por sorpresa y, por primera vez, no tenía una respuesta lista. Era como si estuviera tratando desesperadamente de encontrar una explicación que no la hiciera quedar mal frente a James. Antes de que mi hermana pudiera inventar una excusa, decidí hablar. No pude evitar explicarle a James la razón de nuestra ubicación. Le dije como mi hermana había mencionado que no éramos lo suficientemente ricos para sentarnos cerca de ellos o de los otros invitados con dinero. Mi hermana inmediatamente trató de interrumpir, balbuceando excusas, pero seguí contando todo lo que nos había dicho a mí y a mi esposo antes. No exageré ni suavicé nada, solo dije la verdad claramente. La cara de James pasó de la confusión a la incredulidad y luego al horror. Parecía totalmente impactado mientras se volteaba hacia mi hermana, quien para entonces estaba visiblemente entrando en pánico. Eso es completamente inapropiado, le dijo, claramente decepcionado. Luego, volviéndose hacia nosotros, comenzó a disculparse una y otra vez. Lo siento muchísimo por lo que pasó, dijo obviamente avergonzado. Voy a arreglar esto ahora mismo, déjenme moverlos a una mesa mejor cerca de nosotros. Aunque agradecí su disculpa, mi esposo ya había decidido qué hacer. No es alguien que perdone fácilmente los insultos, especialmente cuando son a propósito y hirientes. Sin dudar, anunció que no nos quedaríamos más tiempo. Agradezco el gesto, James, dijo mi esposo educadamente, pero nos vamos. Asentí, lista para irnos. James pareció desconcertado y trató de convencer a mi esposo, pero fue inútil. Mi hermana también empezó a disculparse desesperadamente, insistiendo en que era un malentendido y rogándonos que nos quedáramos, pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué sentido tenía quedarnos después de lo que mi hermana había hecho? Claro, ahora parecía arrepentida, pero ¿se habría sentido mal si James no hubiera resultado trabajar para mi esposo? Lo dudaba. Mi esposo y yo nos disculpamos tranquilamente y nos fuimos de la fiesta. En vez de quedarnos pensando en lo negativo, decidimos hacer algo bueno de la noche. Fuimos a nuestro restaurante favorito para una cena improvisada. Solo nosotros dos. Fue muy agradable dejar atrás todo el drama y pasar tiempo juntos, disfrutando de buena comida y la compañía del otro. Eso sí, mi esposo sigue muy enojado por lo que pasó, y ha dejado claro que quiere cortar toda relación con mi hermana. No puedo culparlo.
El comportamiento de mi hermana fue muy irrespetuoso, no solo con él sino también conmigo. En este momento, estoy de acuerdo con mi esposo. Aunque sea familia, hay límites que uno puede aguantar y mi hermana cruzó esa línea. Desde la fiesta, mi teléfono no ha parado de sonar. Parece que de repente todos tienen algo que decir sobre lo que pasó sin siquiera saber la historia completa. Mis padres, junto con algunos familiares que estaban en la fiesta, parecen especialmente molestos. Solo vieron cuando mi esposo y yo nos fuimos de repente de la fiesta de compromiso sin dar explicaciones. En vez de preguntarle a mi hermana o tratar de entender qué nos hizo irnos, decidieron echarnos toda la culpa a nosotros. Nos han estado llamando maleducados e irrespetuosos, regañándonos por irnos de un evento tan importante. Es muy frustrante, la verdad. Mientras tanto, mi hermana me ha estado mandando mensaje tras mensaje. Su tono es completamente diferente ahora. Está enviando un montón de disculpas, diciendo que se arrepiente de lo que pasó en la fiesta y rogándome que la llame lo antes posible. Al parecer, James está furioso con ella y han tenido una gran pelea por lo que pasó. Él está insistiendo en que arregle las cosas con nosotros, lo cual supongo que es la razón por la que de repente está tan arrepentida. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Gracias por los cientos de comentarios que he recibido de todos. Estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes en que mi hermana necesita aprender una lección de humildad. Si acepto su disculpa, nunca aprenderá. Solo se está disculpando ahora porque tiene miedo de perder a James, no porque realmente sienta cómo nos trató a mí y a mi esposo. Esto no se trata de reconciliarnos por el bien de la familia. Se trata de ella tratando de quedar bien antes de que su prometido la deje y termine su relación. También estoy de acuerdo con algunos comentarios en que James merece saber toda la verdad sobre mi hermana, y cómo es realmente antes de comprometerse más. Es importante que entienda qué tipo de persona es ella, especialmente si planea pasar el resto de su vida con ella. Aunque no me gusta meterme en la vida personal de otros, no puedo quedarme callada y dejar que manipule a todos a su alrededor, especialmente cuando me ha lastimado tan profundamente. Mi esposo y yo hemos decidido tomar cartas en el asunto. Hemos invitado a James a nuestra casa para almorzar. De hecho, él ha estado contactando a mi esposo, disculpándose mucho por la situación. Así que creemos que será mejor sentarnos y tener una conversación cara a cara sobre esto. Creo que es hora de que él escuche toda la verdad, no solo la versión que mi hermana le ha estado contando. A principios de esta semana, también me tomé el tiempo de hablar con mis padres sobre todo lo que pasó en la fiesta de compromiso. Les expliqué toda la situación en detalle, asegurándome de que entendieran exactamente lo que mi hermana dijo y cómo nos humilló. Se horrorizaron cuando escucharon la historia completa, y pude notar que realmente les impactó darse cuenta de cómo su hija nos había tratado a mí y a mi esposo. Mis padres, especialmente mi madre, se sintieron muy mal por habernos juzgado antes de conocer toda la historia, y se disculparon inmediatamente conmigo. Desde entonces, mis padres me han asegurado que van a aclarar las cosas con el resto de la familia. Quieren asegurarse de que nadie más, especialmente los familiares que no estuvieron en la fiesta, me culpe por lo que pasó. Ahora entienden que el problema no era yo, sino el comportamiento de mi hermana. Mis padres han prometido hablar con el resto de la familia para aclarar cualquier malentendido. Aprecio su apoyo. Actualización 2. Perdón por tardar tanto en actualizar. James vino a nuestra casa esta semana. Se disculpó otra vez por cómo mi hermana nos había tratado en la fiesta de compromiso, reconociendo que estuvo muy mal que ella intentara humillarnos. Nos dijo que nunca habría permitido que ella hiciera esto si hubiera sabido que nos iba a tratar así. James le pidió a mi esposo que por favor no mencionara esto con su jefe, ya que podría poner en riesgo su trabajo. Mi esposo tranquilizó a James diciéndole que, aunque mi hermana nos había insultado, esto no afectaría sus negocios. James se notó muy aliviado por eso, y agradecí que mi esposo mantuviera la calma en medio de todo este problema. Era importante para él que el trabajo no se mezclara con este asunto personal y respeto eso. Después de aclarar eso, sentí que era mi responsabilidad ser completamente honesta con James sobre cómo es realmente mi hermana. No quería meterme en su relación, pero sentí que él tenía derecho a saber la verdad sobre el pasado de mi hermana. Necesitaba entender qué tipo de persona era ella antes de hacer planes a largo plazo. Le conté todo, sus problemas con la ley, sus relaciones dudosas, cómo nunca había trabajado y cómo siempre venía a pedirnos dinero, generalmente sin intención real de cambiar sus hábitos. No estaba tratando de separarlos o causar problemas, pero no podía quedarme callada y ver a James tomar una decisión sin saber realmente quién era mi hermana. Me aseguré de decirle que me alegraba que fuera parte de nuestra familia, pero quería asegurarme de que supiera en qué se estaba metiendo. Mi hermana podía ser encantadora al principio, pero tenía la costumbre de usar a la gente y luego olvidarse de ellos cuando ya no le servían.
James escuchó todo con atención, y aunque se sorprendió con algunas cosas que le conté, no reaccionó con enojo ni se puso a la defensiva. Me dijo que no tenía idea sobre el pasado de mi hermana ni sobre nuestra familia, porque ella había inventado muchas mentiras. Al final, me dijo que iba a tomar un tiempo para pensar en todo lo que le había contado. No quería tomar decisiones apresuradas, y pude notar que estaba tratando de entender todo lo que estaba pasando. Era obvio que tenía mucho que pensar. En este momento me siento más tranquila por haber sido honesta con James. Espero que tome la mejor decisión para él y para todos los involucrados. Actualización 3. Apenas unas horas después de que James se fue de nuestra casa, sonó mi teléfono. Era mi hermana y estaba gritando. Casi no podía entender lo que decía entre sus llantos y gritos de enojo, pero pronto quedó claro que James había cancelado el compromiso. Al parecer, él la había llamado para preguntarle sobre algunas de las mentiras que ella le había dicho, pero en vez de admitirlas, ella se negó a aceptar su responsabilidad y siguió mintiendo. Él también le dijo que ella no sabía comportarse en público, y que no era lo suficientemente madura para ser su esposa. Cuando ella trató de discutir, él la interrumpió diciéndole que no podía casarse con ella porque le había mentido demasiadas veces. Estaba decidido y dejó muy claro que ya no quería un futuro con ella. Mi hermana estaba furiosa, como era de esperarse. Estaba gritando que yo era la razón por la que lo había perdido. No paraba de decir que James era su oportunidad de tener una vida mejor, una vida de lujos y dinero, y que casarse con él habría cambiado su vida y le habría dado todo lo que siempre quiso. Dijo que yo había arruinado su oportunidad de tener una buena vida. No me sorprendió su reacción. Como siempre, culpa a todos menos a ella misma por lo que pasa en su vida. Esta vez no iba a dejar que me manipulara o me usara para conseguir lo que quería. Le dije con calma pero firme, que ya no me importaba cuánto me gritara porque había terminado con ella. Le dije que mi esposo y yo nos alejábamos definitivamente. No más ayuda, no más dinero, no más sacarla de los problemas que ella misma causaba. Esta vez había ido demasiado lejos y ya no lo iba a permitir. Cuando dije eso, hubo un silencio total del otro lado del teléfono. No tenía nada que decir y pude notar su sorpresa en ese silencio. Era como si por fin hubiera dicho algo que ella sabía que pasaría pero que nunca esperó escuchar de verdad. Casi podía sentir su miedo a través del teléfono. Le dije que durante años había aguantado su falta de respeto porque sabía que en el fondo estaba celosa de mí. Sabía que trataba de hacerme sentir mal, pero siempre lo dejaba pasar porque de alguna manera entendía por qué se sentía así. Era mi hermana menor y yo quería cuidarla. Pero esta vez cruzó el límite. Nos había humillado. Había humillado a mi esposo, y no podía dejar que se saliera con la suya. Mi esposo había sido muy bueno con ella, aunque no le caía bien, y siempre la había ayudado cuando necesitaba algo. Había hecho todo eso porque me amaba a mí, y ella se había aprovechado completamente de eso. Le dije a mi hermana directamente que no merecía personas como nosotros en su vida. Dejé claro que si alguna vez aparecía en nuestra puerta pidiendo ayuda otra vez, ni siquiera le abriríamos. Estaba completamente sola a partir de ese momento. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Trató de discutir, usando el argumento de sigo siendo tu familia, intentando hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Dijo que en realidad no quiso decir esas cosas feas, y que podríamos olvidar todo y empezar de nuevo, ya que ahora ella y James habían terminado. Pero no iba a caer en eso. Me reí, le dije que había terminado y colgué. Era hora de acabar con este ciclo. Desde esa llamada, mi esposo y yo la hemos bloqueado de nuestros teléfonos, redes sociales, y todo lo demás. También les hemos dejado claro a mis padres y otros familiares que no queremos que ninguno nos contacte para tratar de hacernos cambiar de opinión sobre mi hermana. Si lo hacen, también cortaremos relación con ellos. Ya no hay más segundas oportunidades, no más excusas para su comportamiento. Mi hermana ya no es parte de nuestras vidas, y me siento en paz con eso. Es triste que haya tenido que llegar a esto, pero a veces hay que alejar a las personas tóxicas de tu vida, aunque sean familia.